Carísimos hermanos, paz a vosotros. Es para mí un magno privilegio poder estar una vez más aquí con toda su santa iglesia. Hermanos, estamos iniciando un día de reposo. Estamos a punto de recibir ese santo día del Dios Todopoderoso y vamos a entonar la alabanza número 265 que dice: estaremos juntos. En el transcurso de esta preciosa alabanza, nuestros hermanos darán apertura a las cortinas de la santa ley de Dios. Cantamos, amados hermanos. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva, tierra de Israel. Viva, viva, tierra de Israel. Tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Amén. Amados hermanos, es así como hemos dado apertura a la santa ley de Dios de este día santo del Todopoderoso. Y como venimos alegres, amados hermanos, hay que cantarle pues a un alma alegre, pues canta himnos al Todopoderoso. Vamos a cantar alabanza número 11. A Jesucristo ven sin tardar. ¿Por qué decimos que hay que venir sin tardanza? Porque el día de mañana no es de nosotros, amados hermanos. Y por eso vamos a cantarle al Todopoderoso hoy que podemos hacerlo. Cantamos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con
la voz del Todopoderoso, esta voz nos dirá qué debemos hacer. Vamos a seguirle cantando al Todopoderoso y después de esta preciosa alabanza vamos a venir en palabras de oración, amados. Vamos a cantar la alabanza número 57 que dice: sigue orando. ¿Lo tienen, amados hermanos? Cantamos. De pesar estar rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, es que viene tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, Él tus penas calmará. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor tu voz se eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. ¿Cuánto tiempo debemos orar, amados hermanos? Todo el tiempo, porque el tiempo de Dios es el tiempo de Él. El tiempo de nosotros pues es otro, pero como nos vamos a sujetar al tiempo del Señor, podría ser que aquella petición que ya días la tenemos puesta a Él no llegue, pero Él sabrá el tiempo necesario para contestar la petición que le hemos hecho. Vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos. Sublime y eterno Dios de Israel, una vez más, Padre de la gloria, venimos ante tu divina presencia, muy agradecido, Padre eterno, porque
nos has dado la oportunidad de llegar a este lugar donde tu nombre es ensalzado. Señor, tantas son las bendiciones que nos has dado que a veces no las tomamos en cuenta, Señor. Pero ahora en esta tarde te pido que bendiga, Señor, a todo tu pueblo, que también está adorando en todos los lugares, Señor, donde hay parte de tu pueblo. Bendice, Señor, a cada uno de los que ya está presente en este lugar. Que tú, Padre de la Gloria, deposites en cada uno de nosotros una doble porción de tu Santo Espíritu, para que podamos, Padre de la Gloria, estar atentos, Señor, a todo lo que hagamos. Ve con ojos de misericordia a cada uno de los que estamos aquí, como aquellos también, Padre de la Gloria, que no han podido llegar a causa de las enfermedades. Te pido por cada uno de los que están por allá también, Señor. Señor, también te pido por mí que seas tú ayudándome a poder desarrollar este precioso culto que es para ti, Señor. Padre, que de mis labios no salgan palabras propias, y menos aquellas, Padre de la Gloria, que pueda herir a mis hermanos o a mis hermanas, sino esas palabras edificativas, Padre eterno, para que todos salgamos entendidos y aprendiendo cada día, Padre, lo que tú nos quieres enseñar. En tus manos poderosas nos abandonamos, Padre de la Gloria, porque sabemos que allí hay seguridad. Son ruegos, Padre Santo, que humildemente te los he venido a pedir en compañía de toda tu santa iglesia, no porque haya méritos en nosotros, sino amparándonos en los méritos santos, inagotables y sublimes de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a tener dos lecturas que se encuentran en Salmos 19, del 7 al 11. Que dice así: amados hermanos, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Una lectura más, amados hermanos. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen,
y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Después de haber escuchado los 10 divinos mandamientos, vamos a seguirle cantando al Todopoderoso. Y vamos a seguirle cantando al Todopoderoso. Vamos a cantarle al Todopoderoso, pues sabemos que es lo más que podemos hacernos, y cantarle al Dios Todopoderoso que nos ha regalado la vida y que nos ha permitido la oportunidad de poder estar en su casa de oración. Vamos a cantar la alabanza número 130 que dice: hoy es día de reposo. Es día de reposo, amados hermanos, y vamos a cantarle al Todopoderoso porque estamos gozando de este precioso día. El sábado que viene no sabemos, ¿no? Pues sabemos que la vida es hasta ahora. Mañana no podemos contar con el día, sino que solo Dios sabrá. Cantamos. Hoy es día de reposo, el gran día de solar, es el día venturoso que nos trae dulce paz.
invocamos, porque Jesús, Dios de verdad. Hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los fastos de la historia siempre se celebrará, y en tu pueblo tu memoria por los siglos durará. Amén. ¿Cuántos años han pasado o cuántos siglos han pasado de que fue dicho que el séptimo día sería el reposo del Señor? Pues muchos, hermanos, muchos siglos han pasado, y la palabra de Dios, como dice las Sagradas Escrituras, vive y permanece para siempre. Podrán pasar muchos siglos más si así fuera, pero no va a ser así, hermanos. Pero la palabra de Dios sigue en pie. Hermanos, vamos a seguirle cantando al Todopoderoso. Perdón, hermanos, bien que se me voltea aquí Vamos a seguirle cantando al Todopoderoso, amados hermanos, ya para irle preparando el espacio para nuestro predicador. Y vamos a cantarle. Vamos a tratar de entonar, amados hermanos. Quiero que todos me ayuden también. Aquel cántico que dice, el 49, que dice, ábrele. Cantamos. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará, y a glorioso te será. Ábrele, oh pecador, ábrele al amante salvador, ábrele, hoy te ofrece salvación del pecado y del perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar, ábrele, no le obligues a marchar, ábrele, qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallará. Ábrele. Amén. Amados hermanos, este día es de oportunidad para cada uno de nosotros. ¿Por qué dirá el hermano para cada uno de nosotros? Porque, amados hermanos, estamos en un tiempo de preparación. Y en ese tiempo de preparación, el hecho que ya estemos bautizados, eso quiere decir, hermanos, que estamos siempre mejorando. Entonces, y para el que no está bautizado, quiere decir también, amados hermanos, que la palabra de Dios está presente y podemos hacer uso de ella para salvación, hermanos. No estoy predicando también, ¿verdad? Sino que si hacemos uso de la
palabra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros vamos a poder tener salvación, hermano. Pero si no, hermanos, lamentablemente en aquel día no habrá excusa, porque hoy estamos escuchando el mensaje que nos puede dar la vida eterna. Vamos a acompañar a nuestro hermano Carlos Peñate en la oración y así le dejamos el espacio a nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios Israelita, que él nos ha de impartir el consejo del Todopoderoso. Oremos, hermanos. Sublime, santo y poderoso Padre de Abraham, Isaac, de Jacob, y Padre nuestro, por ese grande amor y misericordia. Aquí venimos una vez más de rodillas hacia el polvo de la tierra, ante la representación de esas 10 divinas palabras, pidiendo, eterno Dios, que usted incline su oído desde lo alto y que por medio de la oración podamos tocar el borde de los mismos. Agradecidos estamos, mi Dios, por esta reunión que nos ha concedido en este hermoso tabernáculo. Gracias por cada uno de los que tuvimos la oportunidad de estar en este precioso lugar. Gracias por cada uno que usted dispuso de los corazones para venirnos a alegrar y a gozar. Sabemos que de nosotros solos no podemos hacer nada. Es por medio de su Santo Espíritu que nos mueve y nos dirige para poder hacer las cosas bien. Dios amado, permita que seamos como aquellos hermanos de Tesalónica que dice que con gozo recibieron la palabra y no solamente se quedaban ahí, sino que la escudriñaban. Permita que también nosotros seamos así, Padre amado, que con gozo recibamos el consejo divino que constantemente llega a nuestra vida. Por favor, Padre Supremo, use a mi hermano ministro, quien será el portavoz de la palabra, para que a todos nos hable. Usted sabe qué es lo que ha preparado para cada uno de nosotros, lo cual será de mucho provecho si lo atesoramos en nuestra mente y corazón, porque sabemos que hay momentos duros y difíciles, y es ahí en donde nosotros tenemos que estar bien guarnecidos y sacar esas armas que usted nos ha dado para batallar contra estas huestes de maldad que se mueven en las regiones del aire. Por favor, eterno Dios, le suplico en compañía de todos los presentes que podamos estar atentos para escuchar esa bendita palabra que trae nuestro hermano. Estos bienes y favores los pedimos todos en conjunto, es a saber, no por méritos de nosotros, sino quien sí hizo méritos, su Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesús. Amén. Mis amados hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, una vez más, paz a vosotros. Tenga la bondad de sentarse, ya que después que hemos alabado el nombre de nuestro Dios, hermanos, también es importante que estudiemos su santa palabra.
Así que de esa manera, hermanos, vamos a estudiar en un tema que es bien importante dentro de la iglesia. Y el título de este tema es la práctica del bautismo, ya que Dios, pues, queriendo restablecer al hombre, y ustedes saben que la humanidad pues quedó al borde de la destrucción, es decir, en el pecado, desde la primera pareja de la humanidad. Pero que Dios también, con su grande misericordia, estableció un plan muy importante en donde pudiera el hombre rescatarse y que todos voluntariamente pudiéramos tener esa opción, aprovechar esa opción de parte de nuestro Dios para alcanzar la vida eterna. Referente a eso, cuando el Señor Jesús llegaba allá a las riberas del mar de Galilea y comienza su ministerio a hablar del evangelio, se le acerca un varón, dice que era un varón con un nivel económico alto en esa época, y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para encontrar o alcanzar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Guardad mis mandamientos. Hemos hablado siempre de los mandamientos de Dios. No se refería a otros mandamientos, sino los que tenemos en el libro del Éxodo 20, aquellos o estos que les damos lectura siempre en nuestras reuniones. ¿Por qué me introduzco de esa manera a este tema? Porque eso es lo que a mí me dice cómo puedo alcanzar la vida eterna. Y aparte, hermanos, de creer en esos mandamientos de Dios, había que creer en algo como lo que nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a declararle a la humanidad. Entonces, nos vamos a trasladar a lo que dice San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. San Marcos capítulo 16, 15 y 16. Y dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tengan la bondad de sentarse. Primero, hermanos, quisiera definir algunas cosas. Y esas cosas sería la definición, hermanos, ¿qué quiere decir bautismo? Definimos, hermanos, qué significa esto de bautismo. Significa, hermanos, que debe ser zambullido o debe ser sumergido. Cuando hablamos de bautismo.
Pero también la palabra de nuestro Dios nos dice en el texto que acabamos de contemplar, dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, también encontramos, hermanos, que hay tres cosas que también nos define la palabra de Dios. Y una primera sería creer. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿creer en qué? ¿Creer en qué sería allí? Creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. En el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo bien importante, porque de repente, hermanos, surgen algo otras preguntas. Y una de las preguntas tal vez sería, porque estamos hablando, como les dije el tema, hermanos, la práctica del bautismo. O sea, ¿cómo lo practicamos nosotros en la iglesia? ¿Cómo se debe practicar bíblicamente? Porque de repente alguien me va a preguntar, sí, pero fíjese que en otros lados, aparte de que no bautizan en ríos, bautizan a niños. Y en esta palabra precisamente, donde dice creer, la pregunta sería, un niño de 5 meses o 6 meses, por más que le digan, podría creer, porque todavía no tiene el nivel de conocimiento como una persona adulta, como para poder creer. Entonces, hermanos, quiere decir que para creer yo debo ser adulto, con los conocimientos bien desarrollados. Número 2, porque estamos hablando como requisitos sobre el bautismo bíblico. Y el segundo requisito sería, hermanos, veamos lo que dice San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, 19 y 20. (28, 19 y 20). ¿Qué es lo que dice? Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, esa es la fórmula, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dice el verso 20? Enseñándoles. Dice enseñándoles. Llegamos a lo mismo, en donde decimos nosotros, es cierto, a los niños les enseñamos y tiene cada uno su nivel, pero cuando hablamos de doctrina, tiene que ser con una persona que tenga el suficiente conocimiento para poder comprender dentro de la iglesia qué es lo que nosotros les enseñamos. Los 39 puntos de fe. Entonces, el segundo, ese es como un segundo requisito, hermanos. Enseñándoles, igual me lleva a que debe ser una persona adulta. Pero vamos a poner el tercer requisito. Y es lo que dice el libro de los Hechos en su capítulo 2, verso 38.
2, verso 38. Y ese es el tercer requisito. Y Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos y convertíos. Entonces, el tercer requisito, hermanos, es arrepentirse. Igual llegamos al nivel donde una persona, primero, ya tiene acumulados muchos pecados. Y como ya tiene acumulados muchos pecados, tiene necesidad de arrepentirse. Entonces, igual, hermanos, llegamos a la parte de ser de una persona adulta, con un nivel de madurez, de comprensión, para poder analizar su situación personal y lo lleve al arrepentimiento. Entonces, hemos visto 3 puntos importantes en los cuales nosotros como iglesia pues practicamos ese bautismo. 1, debe creer. 2, debe ser enseñado. Y 3, debe arrepentirse de sus pecados. Entonces, bajo todo eso, hermanos, tenemos la necesidad, pero también la oportunidad de parte de Dios para poder practicar y convertirnos al Evangelio para alcanzar la vida eterna. Alguien podría decir: sí, no es tan necesario, yo soy muy dadivoso, yo soy muy buen donante, soy muy servicial. Pero dice el requisito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hermanos, consideramos que es importante hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos. Hay otra parte importante que también debo de darle importancia, en donde podríamos pensar, hermano, podría ser en un estanque, podría ser en una canoa, podría ser con un guacalito. La pregunta es, hermanos, ¿dónde bautizó Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo? Y dice que fue en el río de Jordán. Veamos lo que dice, hermanos, San Mateos capítulo 3, verso 13. San Mateos capítulo 3, 13 y 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Y Juan y el Señor Jesús le dice: pues tú me vas de bautizar. Pero luego le dice Juan el Bautista: no, yo no puedo, no quisiera ser yo, tú me deberías bautizar a mí. Entonces, así como le dijo el Señor Jesús a Pedro, también, hermanos, a Juan el Bautista también le dice: deja que debe ser así, de esa manera. Pero lo importante que vemos, hermanos, es que dice que fue en un río grande, en un río que tenía un caudal de recorrido. Entonces vemos, hermanos, también que dentro de la práctica del bautismo debe ser en aguas corridas. Y allí hay un simbolismo. ¿Qué simbolismo habrá ahí, hermanos? Es que el bautismo, tal como lo vimos en aquella definición, que debe ser sumergido, zambullido en el agua, pero que representa muerte. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, 1 al 6, la carta a los Romanos,
capítulo 6, del 1 al 6, y dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en novedad de vida. Entonces, hermanos, vemos que tan importante es que el hombre sea sepultado en el agua y debe ser zambullido completamente. Porque ¿cuántas veces hemos visto que hayan enterrado a un muerto con la mano de fuera? Al menos en los cementerios oficiales debe ser, dicen, la fosa como de 9 cuartas, quedar bien sepultado. Entonces el bautismo también, hermanos, en el agua significa muerte del viejo hombre. Y allí es donde la persona, hermanos, tiene que también comenzar a cambiar su forma de ser. Veamos lo que dice Hechos capítulo 8, verso 12. Hechos capítulo 8, verso 12. Y dice: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando, hermanos, llegaba el hombre, la mujer al arrepentimiento, decía, hermanos, que se bautizaban. Aparte de lo que ya dijimos, ¿qué significa el bautismo también? ¿O qué representa? Un pacto entre Dios y el hombre. Y un pacto entre Dios y el hombre, hermanos, es una confirmación de una decisión en que van a estar mutuamente de acuerdo bajo aquel pacto, bajo aquel contrato. Entonces ahí también aparecen derechos y obligaciones. Vamos a tener derecho a la vida eterna, pero también tenemos obligación, hermanos, de cumplir a la regla que Dios ha dejado a su pueblo. Y ahí podemos desprender muchas cosas. Y de ellas, hermanos, de lleno, lo que es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A sus santos mandamientos, obediencia a sus leyes, todo lo que nuestro Dios ha establecido para que el hombre tiene que cumplir. Hay una historia que también revisamos en el capítulo 8, verso 35 al 37 de los Hechos, una historia muy conocida en donde en el camino surge una gran plática. Y veamos lo que dice 8:35 al 37 de los Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En aquella plática, hermanos, entre Felipe y un etíope, y Felipe pues le predicaba el evangelio, llega al conocimiento y al arrepentimiento este etíope y sintió aquella necesidad
porque había comprendido el mensaje dado por Felipe y habían hablado, hermanos, de lo que es el bautismo, porque cuando ve agua le dice: aquí agua, ¿qué me impide que yo pueda ser bautizado? Entonces, hermanos, se da aquella decisión y Felipe, sin duda, hermanos, lo tenía o lo bautizó en ese momento. Entonces, de esa manera comprendemos, hermanos, que la voluntad de Dios y la práctica que la iglesia lleva concerniente a este punto, consideramos que eso es lo correcto, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que comprender en nuestras vidas. También hay otros hechos en donde encontramos cómo aquellos varones que buscaban a Dios, o que Dios les daba esa oportunidad de que fueran redimidos, también, hermanos, fueron bautizados. Y nos referimos al apóstol Pablo en la carta, o más bien en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 16, dice hasta el 18: porque yo le mostraré, le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era Pablo cuando no era de la iglesia? Era un perseguidor de la iglesia. Pero, hermanos, cuando Dios a través de su Hijo Jesucristo lo interviene para poderle demostrar el poder que él tenía, lo aborda en el camino y dice que con una luz lo cegó, y este varón, cayó al suelo. Que fue recogido por este varón Ananías y se lo lleva hasta su casa, pero que también, hermanos, fue abordado para poderle ofrecer los servicios adecuados de recuperación, pero que también, hermanos, él tenía que recibir ese Espíritu de Dios. Y dice el verso 18: y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantóse y fue bautizado, hermanos. El apóstol Pablo, el ministro de los gentiles, o el apóstol de los gentiles, también, hermanos, recibió ese bautismo con todas las características que antes hemos mencionado. Y estamos hablando de personas adultas que tenían, hermanos, madurez de conocimiento, capaz para tomar una decisión adecuada. Entonces, vemos que Dios ha hecho, hermanos, esas maravillas en los hombres que han estado al servicio de Él. Vamos a ver nuevamente en el capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 10, 47 y 48. Otro acontecimiento en donde el apóstol Pedro, predicando el evangelio a aquellos gentiles, como también, hermanos, a muchedumbres. Veamos al final de su intervención que también, hermanos, se bautizaban, y dice de la siguiente manera: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sea bautizados
estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Bueno, hemos hablado también, hermanos, de intervención, de bautismo en agua y bautizo también del Espíritu Santo. ¿Cómo podrá ser eso? ¿Quién ejerce el bautizo del agua, hermanos? Somos nosotros los delegados, ¿verdad? Los hombres al servicio de Dios, con autoridad de Dios, ejercemos ese bautizo en los hermanos en agua. Y nosotros podemos ver a las personas tal como son físicamente. Y podemos ver, hermanos, sus características. Pero ¿quién es el que ve el corazón, la parte interna? Nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da la aprobación de aquella persona, hermanos, que ha llegado a los pies de Cristo arrepentido. Y si este hermano va arrepentido, pues también va a ser convertido, hermano, se va a convertir. Es decir, va más allá de aquella acción porque comienza a cambiar su vieja vida en una nueva vida. Dice el verso 48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedare por algunos días. Aquella actividad, hermano, tuvo relevancia, beneficios para la comunidad en ese lugar, y pedían a Pedro que se quedara más tiempo porque las personas estaban tomando esa decisión porque querían, hermanos, tener esa aprobación de Dios para poder ser salvos. Veamos lo que dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 3, San Juan capítulo 3, 4 al 6. Mire las condiciones. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta aquí, hermanos, ¿es necesario o no es necesario bautizarse? Sí, es necesario bautizarse, pero como dice las Santas Escrituras, bajo esos requisitos. De repente dice alguien: mire, ¿y cómo es eso que a mí me bautizaron chiquito? Hace 10 años yo pertenecía a otra iglesia y también ahí me bautizaron. ¿Y cómo que ustedes me quieren bautizar? Porque de repente surgen esos casos y hay que tomar una decisión. Y se pregunta: ¿y si me bautizo aquí, cuál va a ser el bautismo que va a valer? Esa puede ser una pregunta. Pero pondríamos un ejemplo, hermanos, cuando usted va al banco con un billete de $100, ¿qué hace la cajera o el cajero? A una tienda puede ser. Comienza a tocarles las características que lo hacen original. Lo pasan por la máquina para ver si es falso o no es falso. Y hay 3 personas ahí, los 3 llevan billetes de $100. Pero alguno podría salir falso, hermano. Y el falso, ¿por qué se podría rebotar como falso? Porque no lleva las características que tiene un original. En todo caso, diríamos requisitos. ¿Cuál sería el válido entonces, hermanos?
el que cumple los requisitos. Pero si no cumplió los requisitos, ¿en qué calidad queda? ¿Original o falso? Ahí está la respuesta. Entonces es importante también pensar en ello. ¿Para qué me bautizo? Para el perdón de los pecados. ¿Bajo qué reglas me bautizo, hermanos? Bajo la regla de la guarda de los mandamientos de Dios. Dice San Juan capítulo 14, verso 14. San Juan 14, 14. (14 y 15). Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esos son los requisitos también. También en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, si alguien lo puede leer, hermanos. Cinco, 3. Sí. Gracias. Porque este es el amor de Dios. Decimos nosotros, ¿amamos a Dios? Sí, amamos a Dios. Por eso yo hago un pacto con Él, me comprometí con Él. Pero luego dice que si amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son penosos. En otra versión, no son gravosos. Entonces, hermanos, no debe darnos pena por ello. Cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Dios, hermanos, es la voluntad de Él. Y ese pacto que decíamos, hermanos, lo debemos honrar y debemos estar al margen del cumplimiento de Él. Primera de Juan 2, 4 y 6. Primera de San Juan 2, 4 al 6. Y el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Amados hermanos, consideramos que la práctica del bautismo dentro de la iglesia de Dios es tan importante, hermanos. Y por eso nosotros enseñamos a los hermanos de nuevo ingreso. Por eso les doctrinamos. Por eso, hermanos, les llevamos a la reflexión para que su decisión no vaya a ser una decisión por emoción, sino que debe ser una decisión bien tomada, porque es un pacto con nuestro Dios. Y veamos ya para terminar en la carta a los Gálatas, en su capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Pero que ese pacto, hermanos, ya dijimos, tiene que llenar esos requisitos. Y entonces será válido y nosotros también debemos honrar ese pacto con nuestro Dios. Hasta ahí voy a llegar, hermanos, con esta pequeña reflexión
voy a dejar nuevamente a nuestro hermano superintendente que tiene este espacio. Si se ponen de pie, hermanos, por favor, y les digo paz a vosotros. Hermoso mensaje, amados hermanos, que hemos escuchado de nuestro hermano y en el que podemos meditar, tanto como bautizados o no bautizados, debemos meditar en esta grande palabra. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar la alabanza número 78, que dice: tendrás que renacer. ¿Sí lo tienen, amados hermanos? Cantamos. Un hombre de noche llegó hacia Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso al reino tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna al obtener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno se de hablar. Si tu alma no quiere llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si quieres con Cristo un día reinar, gozar las delicias de su reino aquí, pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. Para estar con Cristo hay que cambiar de vida. Y bien lo decía nuestro hermano, que
hay que hacer cambios en la vida, y eso es lo que el Señor ha pedido a través de su palabra, que cambiemos aquella manera pasada de vivir y hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Les rogaré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que el que pueda ponerse de pie lo haga, y así vamos a recibir, vamos a darle la oración a nuestro hermano ministro, y también que nos dé la bendición. Esta ha sido mi pequeña participación, amados hermanos. Paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, vengamos en palabras de oración y luego recibimos la bendición de Dios. Soberano y poderoso Dios de Israel, estamos delante de ti una vez más, Señor, doblando nuestras rodillas, para darte muchas gracias porque nos concediste esa gran oportunidad de estar en esta reunión, en donde sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. Bendice a cada uno de todos tus hijos que se han presentado. Algunos de tus hijos pues han de tomar el camino, te suplicamos les guardes para que puedan llegar con bien, así como salieron por la mañana, llegaron con bien a este lugar, puedan regresar a sus hogares. Eterno Padre, en tus manos encomiendo a tus hijas e hijos que puedan estar estorbados de salud en sus hogares y que a lo mejor, Señor, por ese motivo no pudieron estar en este lugar para hacer presencia. En tus manos los encomendamos y que tú te apiades de ellos y que les des la sanidad allá donde se encuentren en el lecho del dolor o en algún hospital o en sus hogares. Eterno Dios, ayúdales y permite que tus hijos puedan ser sanados. De igual manera, Señor, algunos de tus hijos se han de retirar, al igual que este servidor, Señor, que vamos a tomar ese camino, que nos bendiga grandemente. Eterno Padre, que tus hijos y tus hijas que van a estar en este lugar, pues tú les permitas, Señor, que también puedan estar con bien. Eterno Padre, te rogamos estos grandes favores y agradecimientos en el santo nombre de tu buen Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Reciban la bendición de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, paz a vosotros.